El capital en el siglo XXI. Ningún libro de economía publicado en los últimos años ha tenido tanto impacto como El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. El libro es una obra maestra con más de 600 páginas que analizan cómo la globalización y el desarrollo económico afectan nuestras vidas, la economía y el mundo contemporáneo. Piketty, después de años de investigación, nos trae un importante ensayo sobre cómo el capitalismo genera desigualdad para la sociedad, aumentando la concentración de la riqueza. En su trabajo, traza una historia de cómo el régimen económico ha alcanzado su estado actual y evalúa un futuro pronóstico para la economía mundial. El trabajo es un producto de referencia para los estudios económicos. Pero el equipo de 12 minutos sabe que no todo el mundo tiene el tiempo para devorar esta Biblia. Es por eso que hemos sintetizado el libro y creado un microlibro para que puedas aprender sus ideas clave en poco tiempo. ¿Continuamos? Introducción. El capitalismo es una fuerza poderosa en la economía, con una larga historia de empresarios que han trabajado duro para crear empresas, ganar dinero y devolverlo a la economía en forma de inversiones. Con sus raíces en el siglo XIV, este sistema económico ha sido central para la construcción y desarrollo de muchos mercados en el mundo. Los economistas han argumentado y defendido el capitalismo a través de los siglos y el sistema no muestra signos de que se moverá en otra dirección. Sin embargo, aunque está claro que el sistema es fascinante y exitoso, también se enfrenta a una amenaza inminente y creciente de riqueza desigual. El capital en el siglo XXI echa un vistazo a las cuestiones que plantea el capitalismo. Describe los fundamentos del capitalismo, mostrando cómo una economía capitalista sin control puede conducir a un gran y peligroso abismo entre las clases media y alta. Cada declaración está respaldada por extensos datos e investigaciones, como evidencia de tendencias pasadas así como estadísticas reales. Una vez que el problema se ha establecido y explotado, Piketty propone entonces una solución revolucionaria que, si se pone en práctica, podría cambiar la cara del capitalismo y las economías de todo el mundo. El capitalismo puede llevar a la desigualdad de la riqueza. Para entender el problema con el capitalismo, primero debemos entender cómo funciona el capitalismo. El capitalismo, en esencia, se refiere a la producción de bienes y servicios con el propósito primario de ganar dinero, en lugar de intercambio por otros bienes, alimentos y ropa, como se hizo en el pasado. Una simple ilustración de esto es que un agricultor que cultiva las semillas con el único propósito de venderlas en el mercado con fines de lucro. Con el tiempo, el agricultor decide invertir parte de sus ganancias en semillas y equipos para producir más. Lo que reinvierte se conoce como el capital, que son esencialmente las herramientas o el dinero utilizado para generar más dinero. Cuando vende su cosecha al mercado, el dinero que gana se llama retorno. Una porción del retorno será reinvertida como capital nuevamente, mientras que una porción será usada para pagar a aquellos que hacen el trabajo, en este caso, el granjero mismo, y el ciclo continúa. Con el tiempo, el agricultor puede comenzar a pensar en su tasa de rendimiento, que es el beneficio que se recupera de sus inversiones, expresado como porcentaje. Cuando la operación del agricultor comienza a ser más rentable, puede optar por contratar a más trabajadores para aumentar su fuerza de trabajo, y por tanto, su productividad. Esto significa que tendrá que gastar más dinero en el trabajo, pero ahora sus retornos también deben ser mucho más altos. Sin embargo, si las ganancias del agricultor comienzan a crecer más rápido que su operación, su capital no será necesario. Como alternativa, el exceso de dinero va directamente a su bolsillo, y la desigualdad de la riqueza comienza a desarrollarse. Los mismos principios que se aplican al agricultor se aplican al resto de la economía. Si la tasa de rendimiento sigue creciendo, pero la economía no crece con ella, los propietarios y las organizaciones terminan generando una cantidad desproporcionada de riqueza para ahorrar capital. Si bien es cierto que esta riqueza suele ser transferida al capital y utilizada para crear nuevos puestos de trabajo, el resultado final es que en última instancia, un porcentaje muy pequeño de personas posee un porcentaje muy grande de la riqueza de una economía. Además, ser la principal fuerza detrás del capital da a los propietarios gran poder sobre la creación de empleo. Cuando se trata de planificar el futuro de nuestra economía, la colocación de una cantidad significativa de poder en manos de un grupo tan pequeño de personas puede ser considerado peligroso. Comprender las tasas de crecimiento como clave del problema. A menos que se realicen cambios, el desequilibrio de poder solo empeorará con el tiempo. Una economía global en constante crecimiento es saludable, pero la tasa a la que los mercados del mundo crecen debe seguir siendo similar a la tasa a la que su retorno de capital aumenta. Llamamos a estas tasas de crecimiento y tasas de retorno sobre el capital, respectivamente. Si la tasa de retorno está fuera de la escala de la tasa de crecimiento, hay un desequilibrio financiero, seguido por la desigualdad social. Este es un problema que necesita una solución inmediata.
Incluso la brecha más pequeña puede crecer con el tiempo hasta proporciones peligrosas. Esto se ve mejor al comparar el crecimiento del mercado con el crecimiento demográfico. Si la población mundial creciera a una tasa de alrededor del 1% cada año, el número de seres humanos en este planeta crecería de poco más de 500 millones en el siglo XVIII a más de 7.000 millones en el año 2012. Aunque una tasa del 1% no luce mucho al principio, este crece exponencialmente, alcanzando números grandes con el tiempo. El mismo principio se aplica directamente al capitalismo y demuestra el gran problema de la manera en que trabaja actualmente. Si hay una pequeña pero constante diferencia entre la tasa de retorno sobre el capital y la tasa de crecimiento, el desequilibrio se inclinará fuertemente en favor de los actualmente ricos. Aunque toma mucho tiempo, los resultados son inevitables. Al final, permitir el crecimiento desigual crea un desequilibrio social peligroso que solo empeorará con el tiempo. El perfil nacional del capital de los países cambia cada siglo. En pocas palabras, el capitalismo nacional es la suma del capital nacional de un país, activos que posee en su propia tierra, y su capital internacional, activos que poseen en otros países. El capital ha aumentado y disminuido durante las décadas, pero posiblemente el cambio más notable ha sido en su naturaleza. En el pasado, la tierra era el tipo de capital más importante, pero cedía el paso a los activos industriales y de vivienda. Históricamente, Francia y el Reino Unido encontraron gran valor en activos internacionales, pero los acontecimientos globales importantes, tales como guerras mundiales y la Gran Depresión, comenzaron a agotar el valor de estos activos. Para 2010, las tenencias extranjeras de estos dos países eran casi inútiles. El capital nacional también puede dividirse en activos públicos y privados. Estos dos comparten una relación inversamente proporcional. Las pérdidas en activos públicos a menudo significan ganancias en activos privados y viceversa. Esto significa que los cambios en el capital público y privado a menudo no significan cambios en el capital interno, pero la comprensión de la diferencia entre los dos es importante. Los activos públicos de un gobierno son siempre no financieros, como en el caso de edificios y estructuras gubernamentales, o financieros, en efectivo en el Estado. Los activos privados son simplemente activos que no se cotizan públicamente. Pero el capital no fue lo único que cambió. La forma en que los gobiernos se ocupan de sus deudas también ha cambiado a lo largo de la historia. Pero algunos de los viejos métodos han tenido efectos no deseados en el mercado. La inflación, donde suben los precios de los bienes, y los préstamos privados, donde el gobierno toma prestados de ricos ciudadanos privados. Son métodos comunes para abordar la deuda pública y ambos presentan soluciones eficaces. Por desgracia, estos métodos son bastante brutales para las clases trabajadoras, con el primero reduciendo el poder adquisitivo y el segundo devolviendo el poder a los ya ricos. Aunque ambos métodos están disminuyendo en Europa, sus impactos ya se pueden sentir. A medida que los mercados se recuperan, la distribución desequilibrada de la riqueza sigue siendo un factor real y presente. La primera ley fundamental del capitalismo nos ayuda a encontrar el ingreso nacional y más. Para entender verdaderamente las complejidades del capitalismo global, uno debe entender su historia, teoría y examinar cuidadosamente las tendencias actuales. La primera y la segunda leyes fundamentales del capitalismo son fórmulas que explican el comportamiento del mercado a lo largo del tiempo y hacen un gran trabajo de simplificación de la historia y de clarificación de los problemas reales. La primera ley fundamental del capitalismo dice que el ingreso nacional es igual a la tasa del rendimiento del capital multiplicada por la tasa de capital dividido ingreso. En pocas palabras, la fórmula se ve así. Ingreso nacional igual a rendimiento del capital por tasa de capital ingreso. Esta pequeña fórmula es poderosa, por lo que es increíblemente sencillo calcular el ingreso nacional, que es el ingreso total recibido por todos en un país. Por ejemplo, si usted sabe que la razón capital-ingreso, la tasa que demuestra cuánto capital puede ser recibido con los ingresos de un año, es 5:1, con una tasa de retorno del capital del 4%. El ingreso nacional es del 20%. Esta ley es muy útil para encontrar el ingreso nacional, pero también es increíblemente versátil y se puede utilizar para encontrar sus variables también. Por ejemplo, si está buscando la tasa de rendimiento actual y conoce el ingreso nacional y la relación capital-ingreso, encontrar su respuesta es tan simple como reemplazar los números en su fórmula. Debido a que la tasa de rendimiento es la medida de la cantidad de retorno recibido de las inversiones, es una estadística muy importante. El cálculo de la tasa de retorno es una fórmula simple que hace de la primera ley fundamental del capitalismo una poderosa herramienta. La segunda ley fundamental del capitalismo nos ayuda a entender su dinámica. La segunda ley fundamental del capitalismo dice que la tasa de capital, ingreso, es igual a la tasa de ahorro, dividida por la tasa de crecimiento económico. Por ejemplo,
Si una economía ahorra el 20% de sus ingresos y tiene una tasa de crecimiento del 4%, la relación capital-ingreso será de 5-1, o 500% por el valor de los ingresos de cada año. Esto bien ilustra el problema principal. Si un país ahorra mucho pero no crece a un ritmo lo suficientemente alto como para mantener la economía en marcha, entonces el resultado será un exceso de capital que luego se distribuye a los que ya tienen riqueza. Usted puede ver cómo el crecimiento es importante para la economía simplemente aumentando la tasa de crecimiento en un 1% en el ejemplo anterior. La relación capital-ingreso cae a 4-1, una caída significativa. En pocas palabras, esto significa que si en nuestro ejemplo la economía crece solo un 1% más, el aumento sería de solo 400% en lugar de 500%. Ese dinero extra podría ser distribuido en otros lugares, especialmente a las familias de clase media y baja que lo necesitan. El capital es una colección potencialmente maravillosa de recursos utilizados para crear empleos y oportunidades para aquellos que no tienen capital. Pero dar la mayor parte de la economía de un país a un porcentaje muy pequeño de la población es peligroso. Estas fórmulas nos permiten ver cuán crítico puede ser el desequilibrio de la riqueza. El capitalismo tiene la fuerza suficiente para soportar grandes contratiempos. Hemos visto que las desigualdades pueden salirse de control relativamente rápido cuando no se monitorea. Sin embargo, incluso con problemas catastróficos que afectan a los mercados a escala mundial, el capitalismo avanza con el tiempo. En Francia y el Reino Unido de los siglos XIX y XX, un ciudadano de clase media trabajador fue recompensado con una buena vida, comida en la mesa y dinero en sus bolsillos, pero también permitió que otros no tuvieran oportunidad real de acercarse a la extravagante riqueza de aquellos que heredaron fortunas. Esta fue una tendencia que dominó estos siglos, pero el mundo y la economía han cambiado, y con esto, los más ricos pronto se encontraron perdiendo más de lo que esperaban. El periodo entre 1914 y 1945 estaba lleno de acontecimientos de la peor manera posible. La Primera Guerra Mundial golpeó fuertemente, sacudiendo el mundo económica y políticamente. Solo 11 años más tarde, los mercados de todo el mundo se desplomaron en la recesión económica generalizada, conocida como la Gran Depresión. El acontecimiento comenzó en 1929, y sus efectos se pospusieron hasta 1939, cuando el combate sacudió al mundo otra vez en la Segunda Guerra Mundial. Estos acontecimientos golpearon increíblemente duro a los miembros más prósperos de la sociedad. En 1914, antes del comienzo de los acontecimientos, el 1% superior de la jerarquía de ingresos en Francia controlaba el 20% de los ingresos. Entre 1914 y 1945, ese número se desplomó al 7%. El 10% más alto perdió el control del 45 al 30% de los ingresos del país, trayendo el estilo de vida de la clase más alta muy cerca de la clase media. Con tantos impactos sobre el 10% de riqueza, uno podría pensar que el abismo entre las clases media y alta sería más bajo, pero no es así. Entre 1945 y 2010, el 10% superior recuperó 3 puntos porcentuales, reacomodando el 33% de la riqueza del país, y todavía hay una tendencia creciente. Dado el hábito del capitalismo de aumentar exponencialmente el porcentaje de riqueza en la cima, esta desigualdad es una preocupación para el futuro. El capitalismo ha tenido algunos contratiempos que impiden su eficiencia y sigue siendo una poderosa fuerza que conduce a la desigualdad de la riqueza. Las investigaciones muestran que los ciudadanos del 10% de los países más ricos de Europa en 2010 controlaban el 35% del capital y la mano de obra del continente, mientras que en los Estados Unidos el 10% controló un enorme 60%. Estos números solo sirven para ilustrar la dinámica del capitalismo. Incluso con una crisis mundial que abarca 31 años y los mercados quebrándose en varios países, el tiempo es todo lo que se necesita para recuperarse. Se requiere de intervención planificada para frenar la desigualdad. La dinámica del capitalismo es poderosa, capaz de aprovechar las pequeñas tasas de crecimiento para poner el exceso de capital en el bolsillo de los ya ricos. El sistema como tal solo agrava la desigualdad de la riqueza a lo largo del tiempo y no muestra signos de mejora por sí solo. Algunas escuelas de pensamiento económico abogan por un enfoque sin interferencia, creyendo que la economía naturalmente se regulará. Sin embargo, como hemos visto, ni siquiera los 31 años de la crisis económica fueron suficientes para regular permanentemente el problema. Lo que la economía necesita es algo antinatural. Aquí, antinatural significa simplemente algo que se crea directamente para regular la desigualdad de la riqueza, oponiéndose a una ocurrencia externa que involuntariamente la afecta. Las guerras mundiales son ejemplos primordiales de interferencia natural.
mientras que los impuestos progresivos, que probablemente son la mejor solución para regular la desigualdad, son interferencias no naturales. Un impuesto progresivo es un impuesto que aumenta de acuerdo con el ingreso de quien es gravado. Este tipo de impuesto obligaría a los más ricos y a los ahorradores a pagar una tasa más alta que los demás. Diferentes formas de impuesto progresivo se han aplicado y se están aplicando en todo el mundo, pero los Estados Unidos y el Reino Unido están disminuyendo, reduciendo sus efectos y en algunos casos invirtiéndolos. Por ejemplo, en 2010, el 50% más pobre de Francia pagó impuestos a tasas del 40 a 45% y el siguiente 40% pagó tasas ligeramente más altas del 45 a 50%. Eso suena ideal hasta que se revela que las tasas pagadas por aquellos en la parte superior cayeron realmente, con el 0,1% superior pagando solo el 35% y pagando prácticamente ningún impuesto sobre el patrimonio tales como tierra, fábricas y maquinaria. Los impuestos progresivos son el paso en la dirección correcta, pero para que haya algún cambio permanente y real, es necesario señalar el problema del capital. Un impuesto global sobre el capital solucionaría muchos problemas. Con bienes de capital comúnmente libres de impuesto, algo totalmente nuevo debe ser creado para contrarrestar los problemas generados por el capitalismo. Un nuevo y progresivo impuesto mundial sobre el capital resuelve estos problemas al inhibir el poder del capitalismo sobre la desigualdad y permitir un mayor equilibrio. Hacerlo sería un proceso largo y vigoroso, incluyendo la elaboración de un plan tributario satisfactorio para el mundo entero. Pero los esfuerzos envueltos en la creación de una herramienta hecha específicamente para regular la desigualdad de la riqueza valdría la pena. Para lograr esto, se requeriría un alto nivel de transparencia financiera, lo que permitiría monitorear la información bancaria general de los países y los individuos. Esto incluiría activos en el extranjero. En la sociedad moderna de hoy, sería más fácil lograr esto, gracias a los registros de transferencia electrónica. Este tipo de impuesto sería una herramienta perfecta, de hecho, demasiado perfecto para ser verdad. Es casi imposible conseguir que todas las naciones del mundo se embarquen en esta idea, así como encontrar la perfecta planificación y el apoyo de los países ricos. De hecho, la planificación tomaría un tiempo largo, y los miembros más ricos de la sociedad perderían tanto que nunca estarían de acuerdo con esta idea. Un impuesto global progresivo sobre el capital es un concepto utópico, pero eso no significa que no valga la pena considerarlo como una meta. Notas finales. Lo que comenzó como un sistema que ayudó a los gerentes a devolver su dinero a la economía, ha crecido casi abrumadoramente. Ahora, los sueños de riquezas y fortunas son prácticamente imposibles para los ciudadanos de clase media y baja en muchos países alrededor del mundo. La desigualdad de la riqueza es asombrosamente alta, y hay que hacer algo. Estas no son solo teorías. Cuidadosos estudios de historia revelan el poder de la dinámica del capitalismo, incluso ante las peores catástrofes financieras de la historia y dos de las guerras más grandes que el mundo haya visto jamás. Los hechos expuestos apuntan a una conclusión. La desigualdad de la riqueza no es un problema que se resuelva. Necesitamos cambios de política que se centren directamente en los principales problemas para acabar con el abismo y nivelar de nuevo el campo de juego. Cuando miramos los problemas del capitalismo, queda claro que un impuesto progresivo es la mejor solución. Pero en muchos países este tipo de impuestos no afecta al capital, que a menudo está exento. Por lo tanto, Thomas Piketty sugiere que un impuesto progresivo se debe aplicar directamente al capital global. Esto estaría acompañado de nuevas leyes de transparencia. Aunque este modelo es poco realista, demuestra una idea para una economía perfecta. Una economía en la cual la desigualdad de la riqueza es mínima y las clases trabajadoras tienen una ocasión de hacerse rica con trabajo duro.